Continuemos nuestro estudio de fundamentos. Hoy es el tema número 62 de fundamentos y el domingo pasado estudiamos el tema de los maestros y con eso se completaba los 5 ministerios mencionados en Efesios capítulo 4 versículo 11. Pero me parece que en este punto es fácil olvidarnos de cuál era el propósito de haber estado estudiando esta parte, porque habíamos empezado, ya tenemos mucho estudiando los fundamentos, ¿verdad? Pero el tema que habíamos empezado, por lo cual llegamos a el tema de los ministerios, era el de la iglesia, ¿verdad? Estábamos viendo doctrina de la iglesia, qué dice la Biblia sobre la iglesia, y entonces hoy vamos a hablar sobre los diáconos, pero quisiera que primero hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta hoy para entender por qué estamos hablando de esto y a dónde vamos a llegar con esto, porque toda esta información era importante para poder aclarar una de las marcas de la verdadera iglesia, que a lo mejor ya ni se acuerdan cuáles son las marcas de la verdadera iglesia, pero a manera de resumen, porque todo esto que voy a decir ya lo vimos, ya lo estudiamos con buen nivel de detalle. Cuando empezamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice sobre la iglesia, cuál es la doctrina de la iglesia, dijimos que la iglesia es una, santa, universal y apostólica. Es una sola iglesia repartida en todo el mundo, ¿verdad? La iglesia es santa porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. O sea que hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. La iglesia es la asamblea de los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Por eso es santa. Es universal porque no hace distinción entre lengua, linaje, tribu o nación. Y es apostólica porque nos basamos en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Después de ver que era una iglesia, dijimos o estudiamos cuáles son las marcas de la verdadera iglesia. Y cuando hablamos de las marcas, que ese es el punto crucial que estábamos enfocados, y aquí les voy a poner un examen, pasen las hojas, le pones el nombre, y a los que son miembros les rastreamos la calificación. Si sacas menos de 70 quedas expulsado. Se supone que esto todo ya lo estudiamos a detalle, ¿eh? Y aunque no es cierto lo del examen, es cierto que deberías de saberlo, ¿verdad? Son cosas básicas y fundamentales para los cristianos. No estamos hablando de temas complejos ni muy profundos en la Escritura. Cuando decimos que son fundamentos, son cosas que todos los cristianos debemos tener en claro, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda de las marcas? Es más, le voy a dar un tip. Las 3 marcas de la verdadera iglesia. Una, predicación fiel, ¿verdad? Y obviamente con predicación fiel estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Fiel a la Escritura. Y hablamos de distintos niveles de doctrina, primario, secundario y terciario. Y cuando hablamos de que la marca de una verdadera iglesia es la predicación fiel, al menos de las doctrinas primarias. Podemos tener errores en lo secundario y en lo terciario, y eso no nos afecta como cristianos. Hablando de la iglesia de Cristo, la predicación fiel es a las doctrinas fundamentales, lo que nos identifica como cristianos. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia, los testigos de Jehová te van a decir que Jesús no es Dios, que Jesús es el arcángel Miguel. Eso ya no cumple con esto, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo explicas que se le adore a Jesús en Apocalipsis? Si Jesús no es Dios y se le adora, ya seríamos todos idólatras. Y en Apocalipsis toda la creación adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, según los testigos de Jehová, toda la creación serían idólatras, todos en general. No se apega a la predicación fiel de la Escritura. Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. No hay forma de separarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la otra marca? Guardar los sacramentos. Yo sé que la palabra sacramentos está muy asociado con nuestros amigos católicos, ¿verdad? Católicos romanos. Los sacramentos que vimos que la Biblia instituye son el bautismo y la cena del Señor. Una iglesia que se dice cristiana debe de guardar esos dos correctamente. Bautismo, la señal que identifica al nacido de nuevo,
Y la cena del Señor es lo que nos identifica como el cuerpo de Cristo. Recordamos el sacrificio de Cristo y discernimos que somos parte del cuerpo. Y la tercera, ¿cuál era? Disciplina, ¿verdad? Administrar disciplina. Y aquí es cuando empezamos a profundizar, porque este tema algunos lo consideran como falta de amor, como elitismo, como hacer distinción entre unos y otros. Pero si una iglesia se dice cristiana y no hace esto, está ignorando la enseñanza de Jesús. Mateo 18, versículo 15 en adelante. Si alguno peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te hace caso, trae testigos. Si no te hace caso, dilo a la iglesia. Si no te hace caso, tenlo por gentil y publicano. No es cristiano. Ahora, necesariamente eso hace una división, ¿correcto? Divide a los cristianos de los no cristianos. Y algunos dicen, eso no es amor. ¿No estás amándolos entonces? No, claro que sí. Y cuando empezamos a ver los temas de la disciplina, es cuando empezamos a profundizar en otros temas, porque yo les había comentado que para hablar de disciplina a veces no queda claro el por qué una persona debe ser disciplinada o por qué puede llegar al punto de la expulsión. Y cuando hablamos de la disciplina tuve que empezar a tocar otros temas para poder redondear el por qué una persona puede ser expulsada y bajo qué criterios. Porque precisamente administrar disciplina es algo que está totalmente ignorado en el cristianismo de nuestros tiempos, ¿verdad? Y los que la administran mal, porque si no te sujetas a esa autoridad te corren, ¿verdad? Si no haces lo que ellos dicen, te corren. Si alguien se equivocó, aunque sea muy visible lo que hizo, adulterios, fornicaciones, etcétera, nadie dice nada. Tú, cállate, pon los ojos en Cristo. Ignoran totalmente el proceso que Jesús enseñó. De hecho, Pablo nos habla en la 1 de Corintios, en este caso nos habla a través de lo que le dijo a los corintios: expulsen a la inmoral entre ustedes. Y dijimos en ese tiempo, ¿por qué no aplicó el proceso como Jesús lo enseñó? ¿Por qué no dijo, voy a ir a visitar a ver a este inmoral de manera personal y hacerle ver, y si no me hace caso, entonces traigo a los testigos, y si no lo digo a la iglesia, y si no lo expulso? No, Pablo se fue directo a la expulsión. Expúlsalo. ¿Por qué? Porque era del dominio público. Todos en la iglesia sabían. Y es más, se sentían orgullosos de la libertad que este hombre tenía al relacionarse con la mujer de su padre. Dices, ¿no aplicó los procesos que Jesús enseñó? Claro que sí lo aplicó. Por eso se fue el último, directo. Porque el primero, hablar personalmente con él, ya no tenía sentido. Traer testigos, toda la iglesia era testigo. Toda la iglesia lo aprobó. Por consecuencia, te vas al último. Regaña a los corintios y les ordena que expulsen al inmoral. Ahora, para hablar de expulsión, lo que vimos es que se requiere la membresía de la iglesia. ¿Quién forma parte de la iglesia y quién no? Y cuando estudiamos ese tema dijimos que, según Mateo 18, según la enseñanza de Jesús, quien determina si un individuo es cristiano o no es la iglesia. No es una opinión personal. La iglesia tiene la responsabilidad de dejar en claro de entre los que se congregan quién es cristiano y quién no. De hecho, la disciplina sirve para echar fuera al que no es cristiano. Y cuando hay duda de si eso no es, el proceso de disciplina va a revelar quién es realmente. Entonces, bíblicamente hablando, cuando Jesús dice que lo que se ate en la tierra será atado en el cielo y al revés, que muchos lo tratan de ver como bendiciones y prosperidad, que no tiene nada que ver con el contexto, habla de la disciplina. En el sentido de que Jesús respalda lo que hacen 2 o 3 reunidos en su nombre, que muchos piensan que se refiere a la oración, ¿verdad? Vamos a orar y si somos 2 o 3, Dios nos lo va a conceder. No tiene nada que ver eso. Está hablando del juicio que se emite contra alguien que no se arrepiente de su pecado. Y lo que entre 2 y 3, haciendo referencia a los ancianos de la iglesia,
que es un tema que vamos a tocar si Dios quiere el próximo domingo, lo que se decide en ese momento, obviamente respaldado por el proceso anterior, ¿verdad? Que ya es el paso, es el juicio público ante los miembros de la iglesia. Lo que ese consejo decida es respaldado por Dios. De manera que la membresía de la iglesia son tus credenciales de que eres cristiano. Porque si eres cristiano, ¿cómo es que no sirves en una iglesia? Es una contradicción. Si alguien dice, yo soy cristiano pero no me congrego, o yo soy cristiano, me congrego pero no hago nada, se engaña a sí mismo. No puedes vivir diciendo soy cristiano pero no formo parte del cuerpo de Cristo. Y si eres cristiano y Dios te dio dones que son para edificar al cuerpo de Cristo y no los usas, y realmente eres cristiano, entonces caes en la categoría del siervo inútil, el cual Jesús dijo, quítenle todo lo que tiene y échenlo a lloro y al crujir de dientes. Entonces ningún cristiano se puede dar el lujo de no pertenecer a una iglesia. Por eso tuvimos que explicar qué es la membresía de la iglesia, y después, dado que se requieren dones que debes de usar, y es pecado no usar los dones, vimos cada uno de los dones mencionados en la Escritura. Incluso hicimos un tema particular para el don de lenguas por lo polémico que es ese tema, ¿verdad? Estudiamos cada uno de los dones y luego de ahí vimos, hacen falta también entender los ministerios. Porque un ministerio está determinado por los dones que recibiste, ¿verdad? Y vimos los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el domingo pasado estudiamos maestros. Y dijimos, bueno, de los dones que Dios ha dado, por ejemplo, el de profecía, un apóstol, aunque ese ministerio ya no está vigente, requiere el don de profecía, ¿verdad? Hablar de forma inteligible la palabra de Dios. Un profeta, el que se dedica a hablar de la Escritura, requiere el don de profecía. Un evangelista requiere el don de profecía. Un pastor requiere el don de profecía. Y el maestro también. Pero el don de enseñar, ¿lo requiere el profeta? No. ¿El evangelista? Sí. En el sentido de que cuando un evangelista va a un lugar donde no se había predicado la palabra y una iglesia es formada, él es el que se convierte en maestro. Sería totalmente incapaz de ir a un lugar donde no se ha predicado el evangelio y se genera una congregación de creyentes y él diga, bueno, pues ahora hay que buscarnos un maestro porque lo mío no es enseñar. No tiene sentido. Pero entonces lo que vimos es que hay dones que pueden ser comunes en los distintos ministerios, pero hay ministerios que tienen dones particulares que los capacitan para llevar a cabo esa tarea. Entonces, cuando vemos los ministerios, de la mano tenemos que entender la forma de gobierno de la iglesia. ¿Cómo se toman decisiones en la iglesia? Bíblicamente hablando. Estamos acostumbrados en nuestro contexto cultural que las iglesias son pirámides, ¿verdad? Y que hay un hombre a la cabeza que él es el que decide. Y eso no es bíblico. Es antibíblico. Aunque es lo más común en el cristianismo de nuestra cultura. Si ese hombre se vuelve loco, empieza a enseñar cosas torcidas y alguien pretende decirle que está mal, ¿qué le va a pasar a ese que diga que está mal? Le van a aplicar disciplina, pero ¿quién la va a aplicar? Pues ese que está en la cabeza de la pirámide. Y le va a aplicar a como a él le parezca, ¿verdad? Y te dicen tú, cállate y sujétate. No tienes ningún derecho a criticar al siervo del Señor. Si no te sometes, te va a ir mal y vas a recibir maldición. A ese grado de sinsentido y absurdo ha llegado las que se dicen congregaciones cristianas. Por eso, cuando hablamos de la disciplina que estamos hablando aquí y empezamos a estudiar todo lo demás, es para primero llegar a este punto. Cuando la Biblia nos habla de diáconos y ancianos, nos está hablando ya de algo distinto a los ministerios, aunque tienen mucha relación. Nos habla de la forma en la que la iglesia hace las cosas y se estipulan requisitos. Y esto genera conflicto porque estamos acostumbrados también en nuestro contexto que las personas que sirven son elegidas según le parezca mejor al pastor, ¿verdad? Y si es familiar o hijo suyo, tiene garantizado un puesto. ¿Sí o no?
aunque sea pésimo en lo que hace. ¿Por qué? Porque tienes en la cima de la pirámide a uno que hace lo que él quiera. Entonces la iglesia sufre porque tienes al yerno, al cuñado, a la suegra, al amigo, al compadre, al vecino, que el pastor dijo, pues aquí hago mi negocio familiar, pongo a todos estos y nadie se queje porque te tienes que sujetar a mi autoridad. Y por eso es un caos. Por eso hay ovejas de Cristo al borde de la muerte de hambre. Porque lo que les enseñan y lo que les hacen no tiene nombre. Ay de aquellos cuando Jesús venga a pedirles cuentas. Pero entonces, bíblicamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo se determina que alguien puede hacerse diácono o anciano? ¿Y qué es eso, verdad? Porque cuando estudiamos este tema, tenemos que hablar sobre la forma en la que en el Nuevo Testamento tenemos evidencia de cómo se hacen las cosas. Y debemos apegarnos a lo que la Escritura dice. Y al entrar al tema de la forma de gobierno de la iglesia, va a permitirme poder cerrar el paréntesis que abrimos en la administración de la disciplina. Porque si no entendemos todas las responsabilidades que un cristiano tiene, lo que un cristiano debe ser y hacer, no puedes determinar si alguien debe ser expulsado o no. ¿Me explico? Si no tenemos en claro qué es lo que un cristiano tiene como responsabilidad y función, jamás podrás determinar si está bien o está mal. Se vuelve un asunto totalmente subjetivo. A mí me parece que sí o que no. Y así nunca vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos poner un punto en común. ¿Qué es lo que un cristiano debe de hacer? Número 1, vimos, tiene dones gratuitos e inmerecidos. Y esos dones no son para beneficio propio. Son para edificar a los demás. Así que un verdadero cristiano, ¿qué debería estar haciendo? Sirviendo. ¿Verdad? Luego, ¿cómo va a servir con los dones que le dio? Bueno, según los dones, hay distintos ministerios. Y ese es el punto, hasta ahorita es lo que hemos visto. Ahora, cuando hablamos de los diáconos, tendríamos que preguntarnos otra serie de cosas, porque son figuras que no son muy claras o que algunas otras organizaciones, incluso cristianas, han usado hablando de diáconos, pero en forma equivocada. De hecho, hay iglesias que aseguran que tienen ancianos, pero es una manera de decirles líderes, no el modelo de anciano bíblico. Entonces necesitamos entender qué es el diaconado bíblico. Y para eso, primero quiero aclarar que cuando hablamos de la forma en que se gobierna la iglesia, primero aclarando que en estas estructuras piramidales donde el que manda está a la cabeza, la estructura no está mal. El problema es quién está en la cabeza. Porque Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Así que si hay uno solo que da órdenes en toda la iglesia, y ese es Cristo. ¿Ok? No el pastor, no el papa, Cristo. ¿Me explico? Si aún nuestros amigos católicos consideran que toda la iglesia está gobernada por el Papa, es antibíblico. Es exactamente lo mismo que hacen los cristianos localmente en sus iglesias, ¿verdad? Dicen, aquí el que manda es el pastor. E incluso se sienten reyes y monarcas, porque si el pastor se quiere retirar, ¿quién crees que se va a quedar como pastor si tiene hijos? Pues uno de sus hijos, ¿verdad? Y se hereda el reino. Es otra cosa totalmente absurda. La cabeza es Cristo, número 1, ¿ok? Número 2, Dios, en caso específico de Cristo, ha encomendado pastores humanos a cuidar el rebaño, y ya vimos el tema de los pastores, ¿verdad? Pero estos pastores humanos requieren imitar a Cristo. Vamos a Lucas 22, 24 al 27. Dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve.
Entonces, cualquier individuo que diga, yo soy la autoridad y te sujetas, está loco. Está loco. La autoridad es Cristo. Y nos sujetamos a su palabra, no a lo que un hombre diga. Y si un hombre dice algo o pide algo que está conforme a la Escritura, no le estamos haciendo caso a ese hombre por lo que él dice, sino porque la Escritura lo dice. De manera que la iglesia en ninguna forma se somete al hombre. Siempre está sometido a la cabeza que es Cristo. Para eso se requiere que los cristianos sepan Biblia. ¿Verdad? Porque si ninguno de ustedes sabe Biblia y les digo que el que manda soy yo, y si no te gusta vete, ¿cómo me refutas? ¿Cómo lo impides si no sabes Biblia? No hay forma. Terminas aceptándolo. Pero si te enseño lo que es la Escritura y yo quisiera someterte a mi autoridad, ¿voy a poder? No. Me vas a decir, a ver, ¿y dónde te sacaste esa hermana? ¿Dónde en la Escritura está que tú eres el que mandas? No hay. Entonces, dejando en claro que Cristo es la cabeza y que los pastores humanos imitan a Cristo en el sentido de que el mayor debe ser como el que sirve, no puede haber ningún déspota entre nosotros. ¿Verdad? Para que una persona que recibe autoridad sea déspota, lo único que se requiere es ignorancia. Porque si al ignorante le das autoridad, en automático se convierte en déspota. ¿Verdad? ¿Lo has visto alguna vez? Pero el que conoce de la palabra y recibe autoridad, tiene que ser humilde. Es la única forma de servir. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la estructura de gobierno, en este sentido estamos hablando de servidumbre. Los que Dios ha dejado a cargo tienen que ser siervos, tal como Jesús lo hizo. Jesús pone este ejemplo claro. Cuando le lava los pies a los discípulos y Pedro se resiste, ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Tiene mucho sentido lo que Pedro dice, ¿verdad? Pedro está pensando en términos correctos, hablando de Jesús como Dios. Pero en la naturaleza humana de Cristo, Jesús está dando el ejemplo correcto, lo que nosotros debemos imitar, y es humildad. Servir a los demás con humildad. Yo sé que en las empresas a un líder se le evalúa por los resultados. En los términos cristianos, ¿qué es lo que determina si un líder es bueno? Su servicio. No los resultados. Su servicio. Pero lo veremos un poco más adelante en el tema de ancianos. Por lo pronto, teniendo en claro que se trata de servir en el gobierno de la iglesia, yo te preguntaría, después de los 5 ministerios que estudiamos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿existen más ministerios además de esos? ¿Sí o no? Dice, oye, yo quiero hacer algo en la iglesia, ¿qué hago? Pues no sé si ser pastor, evangelista o profeta. ¿Es todo lo que hay? ¿Son todos los ministerios que hay? ¿Qué me dices de los ujieres? ¿Aparecen en la Biblia? Podría decirte yo, ¿y quién te dijo que ujier es bíblico? Nosotros tenemos un área de ujieres. ¿Y por qué? ¿De dónde te sacaste los ujieres? Es más, tenemos un área de multimedia. Y dices, ¿y es en la Biblia ni de chiste? Y los discípulos grababan los videos y los subían a internet. No vas a encontrar nada de eso. Es un ministerio. ¿Es bíblico eso o no? Dices, caray, ¿verdad? Por eso es importante entender la figura de diáconos. Y para entender esto, primero debemos ir a analizar el primer problema interno que tuvo la iglesia de Cristo. El primerito. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Me lo pones por favor en la Reina Valera 60? En particular por las palabras que dice que, en este caso la Reina Valera 60 los traduce fielmente. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjate bien, conforme creciera el número, ¿qué empezó a pasar? Deficiencias. Se desatendieron a las viudas de habla griega. Ahora, en el contexto, después del discurso de Pedro y lo que pasó en Pentecostés y todo eso, había judíos de muchas partes del mundo. Y había que hacer una distinción entre los que eran de ahí y los que venían de fuera. Y los que cuando estaban congregados, y vimos, por ejemplo, personas como Bernabé, que recibió ese sobrenombre por vender un terreno y poner el dinero, dice, a los pies de los apóstoles, la Reina Valera 60, no que se los echaron ahí en los pies, ¿verdad? Sino para que ellos hagan uso de ese dinero según el criterio que ellos tengan, se le pone por sobrenombre Bernabé, con el que consuela. Y entonces, con eso que se juntaba, porque no nada más Bernabé, dice que también otros vendían casas y llevaban el dinero. ¿Para qué? Para que se repartiera entre los pobres. Y en este caso particular, con las viudas, empezó a haber problemas. Y cuando vemos la palabra aquí, murmuración, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. La palabra murmuración en griego es disgusto secreto, no abiertamente confesado. Disgusto secreto, no abiertamente confesado. Es decir, alguien dijo, no me gusta eso que está pasando ahí. Pero ¿fue a decirle a los que estaban sirviendo? No. Simplemente nada más dice, no me gusta. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas tú? ¿Verdad que está mal? Está mal. Pero nada más entre ellos. No le dicen al que está haciendo el servicio. O sea, no hay forma de que eso se corrija. No hay forma de que cambie, porque algo no te gusta, pero no lo dices abiertamente. Simplemente se lo cuentas a algunos. Eso es murmuración. Y dice que las viudas de habla griega eran desatendidas. La palabra griega es descuidar, pasar por alto. Entonces sí había un problema. Les estaban dando más atención a las que vivían ahí y menos a los que venían de afuera. Y los que venían de afuera se sintieron discriminados, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué haces diferencia? ¿Son mejores las que viven aquí o qué? ¿Entiendes el problema? Como creciera el número de los discípulos, ¿qué pasa mientras más somos? ¿Esto? La murmuración. ¿Verdad? Como iglesia ya nos hemos enfrentado a eso antes. Los que tengan aquí más de 2 años saben cómo enfrentamos esto basado en Hechos 6. Pero eso es parte de que se vaya agregando más personas. Entonces, quisiera que entendiéramos la situación de lo que estaba pasando, no tanto de los murmuradores, sino de los que están sirviendo. ¿Como cuántas personas calculas que había en esa congregación? Es la única congregación cristiana en el mundo, hasta este punto. Y después del discurso de Pedro se agregaron como 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que, para no errarle, había más de 3,000 personas en esa congregación, ¿ok? Si estaban casados la mayoría, cosa que era normal en aquel entonces, el que no se casaba experimentaba vergüenza pública, mínimo unas, ahí de 6,000 más niños, ¿verdad? Ok, alguien está repartiendo a las viudas. ¿Quiénes? ¿Quiénes hacían la repartición? Los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Están repartiendo. Así que, ¿quién está empezando a hacer mal su trabajo? Los apóstoles. ¿Y qué hace la gente? No va y le dice, oye, ¿cómo ves si hacemos algún cambio, algún ajuste? Dice, no, lo están haciendo mal. ¿Tú te fijaste? ¿Te fijaste cómo no repartieron igual? Pero no les dicen a los apóstoles. ¿Qué es lo que esperan que pase? Nada más dicen lo que piensan.
No están buscando ningún cambio, ninguna corrección. Simplemente dicen que no les gusta. Así que tienes a los apóstoles haciendo las cosas no de la manera mejor, no de la manera más eficiente. Ahora, ¿qué requeriría repartir el alimento diario a cada una de las viudas? No sé cuántas viudas había. Pero ¿qué tanto trabajo se requiere? Porque cuando vemos esto de repartir a las viudas, nos tenemos que acordar de las reglas o condiciones que Timoteo recibe de parte de Pablo en cuanto a qué viudas pueden recibir ayuda y cuáles no. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13 al 16. 1 Timoteo 5, 13 al 16 dice: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Entonces, de entrada, no es de que alguien enviudó y pasa la lista de ayuda. No. Las que realmente están desamparadas. Dice, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Entonces, si la viuda tenía familiares, no estaba puesta en la lista, ¿verdad? Sus familiares tenían que hacerse cargo. Versículo 5, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. O sea, la que realmente está en una necesidad fuerte va a estar buscando a Dios constantemente, ¿verdad? Dice, en cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Esas eran otras viudas que dicen, pues ya no estoy casada, soy libre y se va a hacer lo que le pega en gana. Se entrega a los placeres de la vida. Cuando dice que ya está muerta en vida, está diciendo esa no es cristiana. ¿Ok? Entonces, fíjate, si en la disciplina nos acusan de no tener amor, ahora hacer distinción entre viudas, ¿cómo se le llama eso? Dices, o sea, ¿aún a las viudas las tienes que distinguir? ¡Qué enorme falta de amor! Las pobres están solas. No, espérate, es que las cosas de Dios, aunque la Biblia nos habla de amor, es amor ágape, ¿verdad? Por decisión. Así que no se trata de sentimientos. Y aquí, hablando de la iglesia, hay una distinción clara. ¿Qué viuda sí puede recibir ayuda y cuál no? La que es joven y se entrega al placer, esa está muerta en vida. O sea, esa ni siquiera debe estar en la iglesia. 7. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años que haya sido fiel a su esposo. Fíjate, hasta se requiere que haya sido fiel. Si tienes una viejita de más de 70 pero que le puso el cuerno a su marido, cuando estaba más joven, no aplica. ¿Pero por qué? A lo mejor el viejo se lo merecía. No, estamos hablando de cristianas que no van a desquitarse porque el viejo le fue infiel. Eso no es de cristianos. Entonces, oye, pero ¿qué tal si era antes de ser cristiana? Ahí las cosas cambian, ¿verdad? No puedes juzgar a alguien por lo que hizo antes de Cristo. Aquí está hablando de la vida cristiana y como son judíos, ellos se supone que viven bajo la ley de Moisés, tampoco deberían hacerlo. Pero nosotros que no somos judíos ni vivimos en la ley de Moisés y llega una persona de 70 años que en sus años de locura antes de Cristo hizo algún tipo de cosas inadecuadas, no se le puede juzgar por lo que hizo antes de Cristo. ¿Me explico? Dice, en la lista de las viudas, versículo 9, debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Fíjate, esta señora está sola, está desamparada y como quiera sirve en la iglesia. Lavar los pies implica hospitalidad. No que literalmente tenía que lavar los pies a todos para que la pongan en la lista. No incluyes en esa lista las viudas más jóvenes porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben. Toma, ¿dónde está el amor de Pablo? Fíjate bien cómo en estos temas se percibe cierta frialdad a la hora de hablar, ¿verdad?
Y uno dice, pobre viejita, está solita. No, está de ociosa, chismosa y entrometida. A esa no la pongas en la lista. ¿Quién le va a decir a la señora que la van a quitar de la lista por chismosa y entrometida? ¿Quién se ofrece? ¿Te das cuenta de lo difícil que es lidiar con eso? Oiga, señora, mira, sí le estábamos ayudando, pero es bien metichona. No hace nada. Sí, viene que le ayuden y no hace nada. Ah, entonces tengo que pagarte lo que me das. No, se supone que eres cristiana. Y que tú tienes dones. Y que esos dones los usas para servir a los demás. ¿Cómo vas a estar de ocioso si eres cristiano? Así que no es que la viuda pague por la ayuda que le dan, sino que se espera la evidencia de que realmente es cristiana para que se le ayude. Fíjate bien la frialdad de Pablo al hablar, ¿verdad? A lo mejor diría, sí, Timoteo podría decir, pues tú no le vas a decir, ¿verdad? Oiga, doña, no sé, mejor no digo nombres para no agravar a nadie, ¿verdad? Pero no se le puede dar ayuda por chismosa y entrometida. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Ok, ¿qué tanto trabajo requiere mantener esta lista depurada? ¿Qué tanto se requerirá? ¿Qué tanto tiempo demandará? Administrar nada más quién está en la lista. Y encima, distribúyeles de manera que no se quejen los de habla griega. De manera que no haya diferencia. ¿Te fijas que es mucho trabajo? Mucho. ¿Y quién lo está haciendo? Los apóstoles. ¿Pero a qué se les encomendó a los apóstoles hacer? Predicar, hacer discípulos. Aquí tenemos un problema. Los apóstoles no están haciendo bien esa chamba. ¿Por qué? Porque no es lo único que hacen, ¿verdad? También tienen que cumplir con lo que Cristo les encomendó. Así que lo que sabemos por la historia, fíjate, del problema todavía puedes rascarle y encontrarle más dificultades, pero hasta ahí son suficientes para nuestro ejemplo. Es murmuración. Los apóstoles no saben lo que la gente está diciendo, pero llega a oídos de los apóstoles. ¿Cómo reaccionan? Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 7. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿qué dijeron los apóstoles cuando se enteraron? Tráigame a los que están murmurando. ¿Qué onda contigo? ¿Estás criticando al siervo del Señor? ¿Va a caer maldición sobre tu vida? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves de hablar de mí, el ungido? Yo sé más que tú. No. ¿Cuál fue la reacción? Aquí hay un problema. No es bueno que descuidemos lo que se nos encomendó por hacer esto. Primero, ¿qué están reconociendo? Hay un problema. ¿Qué se requiere para arreglarlo? Más atención, pero no la podemos dar nosotros, porque tenemos una encomienda distinta. ¿Verdad? Este es un ejemplo de servicio.
Porque tenían todo para decir, oh, papá, ¿quién hace los milagros aquí? A ver, ¿quién? ¿A quién usa Dios aquí? Tú no eres nada. Aguántate. Pon los ojos en el Señor, no en los hombres. Qué absurdo que alguien hable así. Y sin embargo, eso es lo que la mayoría de los pastores confrontados hacen. ¿Verdad? Ahora, en cuanto a la propuesta, que es lo que nos interesa a nosotros, no está bien que nosotros los apóstoles, dice, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. No está bien, el griego es, no es aceptable, no es satisfactorio. ¿Por qué? ¿Se sentían especiales? No, ¿qué pasó? Yo soy apóstol, yo no voy a andar haciendo eso. No, no está hablando de eso. Acuérdate, Jesús enseñó que somos administradores de algo que se nos encomendó. Y el día que Él vuelva, nos va a llamar a cuentas. ¿Y sobre qué te va a pedir cuentas? Sobre eso que se te dio. ¿Qué es lo que vimos que todo hijo de Dios recibe al nacer de nuevo? Al menos un don. Cuando Jesús regrese, ¿qué te va a demandar? ¿Qué hiciste con ese don? Y los apóstoles dicen, a ver, a mí me dijeron, si yo fuese un apóstol, yo tengo que ir a predicar. Y si llego y le digo, Jesús, no prediqué, pero serví muy bien las mesas, ¿qué me va a decir? Siervo malo. ¿Verdad? Entonces, no es que se le den de especiales porque son apóstoles. Porque servir las mesas parece que están diciendo meserear, ¿verdad? Pero no es eso. Los apóstoles debían enfocarse en lo que Jesús les encomendó. Entonces, dice, escojan a hombres, ¿verdad? Que hagan eso. Y esa es, dice, quisiera leerlo textual. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Servir las mesas, ¿verdad? Y esa palabra servir es diaconía o diaconeo, viene de diácono o diaconía y se traduce como servir o ministrar. Entonces, estos 7 que son elegidos son lo que llamamos diáconos por la tarea que se les encargó. Diaconeo, servir. ¿Me explico? Ese es el ejemplo más claro que tenemos en la Escritura de lo que es un diácono. Y de ahí podemos deducir más cosas importantes, porque su responsabilidad es servir las mesas. Y nos dice, deben de ser de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y yo cuando leí estos pasajes sin entendimiento, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si voy a estar sirviendo la mesa? Yo me imaginaba a alguien con el trapo. Otra más, joven. Eso es servir la mesa en lo que yo pensaba, ¿verdad? Dice, ¿para qué necesito ser lleno del Espíritu? ¿Para qué necesito ser lleno de sabiduría? Buena reputación, te lo entiendo, ¿verdad? Bueno, ¿para qué necesito la sabiduría? No, es que eso no es servir las mesas, ¿verdad? Servir las mesas es como se le llama al hecho de repartir entre los necesitados y de asegurarse de que cada persona que reciba ayuda la haya recibido bien, haya sido atendida bien y sea una persona que debe recibir ayuda. ¿Verdad? Es todo un área que se tiene que administrar. Por eso se requiere eso. Entonces, cuando hubiese problemas en que hay desatenciones al distribuir la ayuda, ¿con quién irían a resolverlo? ¿Con los apóstoles o con los 7? Con los 7. Si hay áreas de oportunidad en la distribución, ¿quién iba a estar pensando eso? ¿Los apóstoles o los 7? Los 7. Si hubiese conflictos otra vez, ¿quién debe ser el responsable de arreglarlo? ¿Los apóstoles o los 7? Los 7. El propósito de estos 7 diáconos es que los apóstoles se enfocaran en lo que se les encomendó. ¿Me explico? Ahora, pregunto otra vez, ¿servir las mesas, puedes meterlo en alguno de los 5 ministerios? Apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros, ¿en cuál cabe? Apóstoles ya no aplica, ¿verdad? ¿Servir las mesas va con lo que un profeta hace? No. ¿Un evangelista? Tampoco. ¿Un pastor? Tampoco. ¿Un maestro? Entonces, ¿cómo le llamas a esto? ¿Es un ministerio o no? Claro que es un ministerio, pero no está en los 5. ¿Lo hace de menor calidad? No. Cuando hablamos de diáconos, estamos hablando de todas esas cosas que una iglesia necesita atender para cumplir con las tareas que una iglesia debe de tener. ¿Me explico? Todos debemos de servir en algún área, ¿verdad? El que no sirve es sospechoso de no ser cristiano, a menos que tenga una buena justificación, ¿verdad? Pero el hecho de que todos sirvan no significa que todos son diáconos, ¿verdad? Todos estamos llamados a enseñar, no todos son maestros. Todos debemos hablar de forma clara de la Escritura y no todos somos profetas. Entonces, si dices, oye, es que yo estoy sirviendo en un área que lleva comida a los necesitados, ¿ya soy diácono porque sirvo? No. Tú eres el encargado del área que lleva comida a los necesitados, entonces eres diácono. ¿Se entiende? Es el que es responsable de esa área, y no nada más uno, pueden ser varios. Y esos que recibieron una responsabilidad de la cual van a dar cuenta si tiene un propósito en la iglesia, que es edificación, aunque no tiene que ver directamente con la Escritura, como el darle comida a las viudas. Tiene que ver con la práctica, pero no con la enseñanza de la Escritura. Eso es un diácono. Entonces, cuando hablamos de los 5 ministerios, no estamos diciendo que eso es lo único que una iglesia hace. Estamos hablando de habilidades especiales que Dios dio. Y cada uno debe de enfocar en sus dones en el área que se necesita. Pero cuando hablamos en cuanto a la función, el oficio que desempeñas en una iglesia, indistintamente del llamado que Dios te dio por los dones que te dio, el área de servicio, de responsabilidad, de alguien que se hace cargo de un área en particular, a eso se le llama diácono. ¿Queda claro? Y la Biblia, así como vimos que hay requisitos para la lista de viudas, hay requisitos para los que deben de ser diáconos. Y también para ancianos, pero no los vamos a ver lo de los ancianos todavía. Así que fíjate bien esto. Si alguien dice, yo soy viuda y quiero que me ayuden, ¿qué es lo primero que se debe verificar? Bueno, ¿qué pasa si es la primera vez que ves a la señora que viene y dice que quiere que la iglesia la sostenga? ¿Qué le dices? Sí, cómo no, aquí estamos para servirla. No es sustentable. No es una casa de beneficencia para que todos vengan a ser sostenidos por lo que se junta aquí. No, eso es para los cristianos de aquí. Entonces, lo primero, señora, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Usted tiene que congregarse aquí. Tiene que probar que es cristiana. Y se tiene que ver. Tiene que estar sola completamente. Bueno, ¿y qué pasa si alguien dice, yo quiero hacerme cargo de un área? Que le digo, sí, como no, pásale. Tampoco. No, hay requisitos. 1 Timoteo 3 nos dice los requisitos tanto de ancianos como diáconos, pero nos vamos a enfocar en los diáconos. Vamos a leer 1 Timoteo 3, versículo 8 al 10. 1 Timoteo 3, versículo 8 al 10 dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Requisitos, ¿ok? Distinción, y no es falta de amor, es por el bien de la iglesia. ¿Qué pasa si alguien viene nuevo, no sabe mucho de las cosas de Dios y dice, yo quiero hacerme cargo de los maestros? ¿Qué le dices? No se puede. ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para negarme a mí que yo sirva? Que la Biblia dice que hay requisitos.
Y él no lo dice con los diáconos, lo dice con ancianos, pero es lo mismo, es que no sea un neófito, que no sea un nuevo. Pero Dios me dijo que yo debo serlo. ¿Qué le contestas? No, bueno, no, pues si Dios te dijo, ¿quién soy yo por ir en contra de Dios? Le digo, ¿en serio Dios te dijo? ¿Cómo sabes? Yo oí una voz, no, sentí, y te cuentan, y me han contado, ¿verdad? Historias, Dios me habló y se siente el fuego. Y yo vengo a decir, no es cierto. Porque Dios nunca diría nada contrario a su palabra. ¿Verdad? Y si Dios dijo que no sea un neófito, ¿tú crees que Dios le va a decir a un neófito que debe ser diácono? Claro que no. Claro que no. Dios me dijo, mira, ¿quién sabe quién te dijo? No niego que hayas oído algo. Hay cada gente que oye cosas, ¿verdad? Lo soñé. No niego que haya soñado algo, pero eso no fue Dios. ¿Verdad? Porque Dios no se contradice. Se agüitan. Si vieras cuántas personas han llegado aquí a buscar un puesto desde la primera vez que llegan. Es más, seguramente ni han escuchado lo que enseño. Llegan, aquí está mi tarjeta. Yo hago esto y órale, a sus órdenes, dígame cuándo empiezo. No, compadre. Lee tu Biblia, ¿cómo así? No, aquí no funcionan las cosas así. Y se enojan. Pero es que yo soy respaldado por el ministerio tal y no me importa. La Escritura tiene requisitos claros. Y sabes que la gran mayoría de esos se van. Otra vez se enojó un señor porque no lo dejé venir a cantar. Porque tiene un grupo cristiano. Y se promociona en internet. ¿Qué onda? ¿Cuándo llegamos? No, aquí no son. Puede ser, a uno no lo apoyan, uno que quiere empezar. Entonces encima se enoja. No se puede. Bíblicamente hablando hay requisitos. No puedes poner al que sea. Precisamente por amor a la iglesia, aunque el individuo se sienta mal. Porque si tú pones a alguien que no está calificado, ¿qué es lo que va a hacer con los demás? Se va a andar peleando con todo el mundo. Va a estar enseñando mal, va a dar mal ejemplo. Y es de tropezadero a todos por uno que dejaste hacer. Por eso no se puede. Honestos. La palabra griega es honorable, serio, respetable. Sincero. Que no sea doble lengua o engañoso. O sea, que te dice una cosa pero piensa otra. Que no sea, dice, amigo del mucho vino. Aquí la palabra amigo es recurrir a, aferrarse a. O sea, que no sea, como dicen acá, no sea catarrín, ¿verdad? Que le gusta tanto que de repente, es que se me fue. No, ¿sabes qué? No eres apto. Codicioso de las ganancias mal habidas, tal cual el original, amante de las ganancias deshonestas. Versículo 9, que deban guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Qué significa eso? Que sea bíblico. ¿Verdad? Y versículo 10 dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Y este reprocho, la Reina Valera 60 lo traduce como que sea irreprensible. Y esto irreprensible en el original es no acusable después de ser analizado adecuadamente. Ahora, todos los seres humanos pecamos, ¿verdad? No se está pidiendo perfección porque ninguno pudiera servir. Se está pidiendo ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué se requiere que alguien depravado en sus deseos busque ser honesto? No se entregue el vino, no sea de doble lengua o deshonesto. Que cuando lo analizas no hay nada que reprocharle, obviamente de Cristo para acá. ¿Qué clase de personas se está pidiendo? Un cristiano maduro, ¿verdad? ¿O son superhombres? ¿No? Cualquier cristiano maduro pasa sin problema esto, ¿sí o no?
Si tú eres cristiano y ya tienes tiempo y no lo pasas, hay algo serio contigo. Un cristiano maduro debe de pasar sin problemas estas cosas. Cuando habla de irreprensible, recordemos el caso de la viuda. Si la viuda le fue infiel a su esposo, aún antes de que se ponga en la lista, pero siendo cristiana, ¿es irreprensible? No, porque se le puede acusar de algo que hizo en Cristo. ¿Me explico? Si un pastor lo pescaron en adulterio y dice, ya hombre, pues perdón, ¿puede seguir siendo pastor? Muchos le dicen, sí, porque ya lo perdonamos. No, pues es que no funciona así, porque el requisito de ser irreprensible, que también va para los ancianos, jamás lo vas a poder cumplir una vez que hiciste eso. ¿Verdad? Lo mismo con la viuda. Si no le fue fiel a su esposo, no puede estar en la lista. Por eso es que es cierto que hay perdón en Cristo. Es cierto que podemos perdonar entre nosotros las ofensas, pero hay cosas que marcan de por vida a un individuo en cuestión de diaconado y de ser anciano. Porque no puedes recibir confianza para guiar a una congregación si tú mismo diste evidencia de que no puedes contigo mismo en esas áreas. A veces escuché de un pastor que lo pescaron en adulterio. Dijo que se arrepintió. Se movió a otra parte y volvió a pecar de adulterio. Seguía siendo pastor, Se vuelve a arrepentir y dice, bueno, perdón, es que esa es mi debilidad. Y sigue siendo pastor. ¿Qué opinas? ¿Es confiable el hombre? Es absurdo que las iglesias digan, no, pues ya lo perdonamos, ya se arrepintió. Segunda vez y contando, de seguro va a volver a caer. ¿Por qué? Porque no puede con esa área y en lugar de estar invirtiendo su tiempo en servir, debería buscar santidad primero. ¿Verdad? Qué feo eres, Hernán, qué cruel, qué insensible y falto de amor. No, te estoy leyendo la Escritura. ¿Te das cuenta que es difícil? A la hora que entras en los asuntos de la iglesia, donde tienes que validar si uno es cristiano o no, la cosa se pone difícil. Porque tienes que tomar bien en claro qué es un cristiano y de ahí partir a lo que está haciendo. Y este tipo de pasajes, cuando nos habla de requisitos, nos da claramente la línea que se debe de seguir. ¿Verdad? Y luego, versículo 11. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y dices, ándale, hasta la esposa. ¿Y ella qué culpa tiene? Dices, a ver, tú vas a ser diácono, ¿qué onda con tu esposa? No, espérame, no nos confundamos. Aquí hay un error de traducción. Vamos a la Reina Valera 60. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí la palabra mujeres, que es lo que provoca esta doble posible traducción, la palabra es guné, mujer, novia o esposa. Entonces tendríamos que decidir, nos está hablando el versículo 11 nos habla sobre el requisito de la esposa del diácono o de la mujer que es diácono. ¿Qué aplicará? Si tú ves los requisitos para ancianos, no se dice nada de sus esposas. Y de los diáconos pudiese traducirse como sus esposas. Pero si Dios repartió los dones como quiere, ¿sería obligación de la esposa tener el mismo ministerio que su esposo? No, se requiere de perdido que obviamente que sea cristiana, ¿verdad? O podríamos preguntarnos, ¿qué pasa si es casado con un incrédulo o con una incrédula? ¿Lo descalifica o no? ¿Qué opinan? Por eso hay que seguir leyendo. Vamos a un ejemplo de una diaconisa. Romanos 16, 1 al 2. Romanos 16, 1 al 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales me cuento yo. Y aquí habla de
una hermana Febe diaconisa, y la palabra es diáconos porque no hay femenino para esa palabra. Pero se entiende que es mujer por el nombre. Así que sí había mujeres con responsabilidades en la iglesia. De manera que a mí me parece que el contexto del requisito de un diácono, y al comparar con los de los ancianos, nunca se habla de los cónyuges de los tales, se incluyen ellos en la familia, que gobierne bien su casa. Y cuando habla aquí del requisito específico para la mujer, quisiera que leyéramos lo que se le pide en el versículo 11, que las mujeres asimismo sean honestas. Ya habíamos visto que también al principio vimos la palabra honesto, honorable, serio, respetable. Y luego dice no calumniadoras. La palabra aquí es diabolos, de donde entendemos diablo, ¿verdad? O sea, que no sean diablas. ¿Y qué es eso en el original? Criticar injustamente para herir, acusar falsamente. ¿Batallarán las mujeres con eso? ¿O no? No calumniadoras, sino sobrias. La palabra sobrio pues es libre de influencias negativas o no intoxicado. Y que sean halladas fieles o dignas de toda confianza, es fieles y confiables. Ahora fíjate bien, en el caso de las mujeres se habla de que no sean diábolas, ¿verdad? En el caso de los hombres, versículo 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Yo no sé qué onda con Pablo, ¿verdad? Pero no le aplica lo calumniador a los hombres, se lo aplica a las mujeres. Y realmente me parece, en mi experiencia, que los hombres no batallan tanto con esa área, ¿verdad? Como las mujeres. Es mucho más fácil escuchar palabras ofensivas entre hombres que se traducen como amor. ¿Sí me entiendes? Si entre hombres se aprecian mucho, ¿se hablan bonito? ¿No? Dice, oye amigo, qué bien te ves hoy. El momento en que te digan eso, vas a sospechar de por vida, ¿verdad? ¿Qué onda contigo, verdad? ¿Sigues firme en Cristo o qué? Se te ven muy bien los pantalones. ¿Vas a escuchar que un hombre le diga a otro? Pero si escuchas que una mujer le dice a una, se te ven muy bien los pantalones, ¿crees que es honesta? ¿O lo dice por compromiso? Honestamente hablando. Amiga, qué ganas tenía de verte. ¡Mua! ¡Mua! Y se va, hombre, vieja gorrosa. ¿Por qué me la tenía que topar? ¿Sí o no? Es un requisito. No puedes hacer críticas injustas. También aplica para los hombres, ¿verdad? Pero en el caso del contexto del pasaje, Pablo hace esa distinción. En el versículo 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. La pregunta, ¿qué pasa si un hombre está casado con una incrédula? ¿Ese hombre queda descalificado del servicio de diácono? La salvación es individual, ¿verdad? Y el hecho de que su mujer no le interese seguir a Cristo, no impone en ninguna medida que él no pueda usar los dones que Dios le dio encargándose de un área. Pero si se le demanda que aunque su mujer no sea creyente, o al revés, aunque su esposo no sea creyente, debe hacer lo que corresponde en su casa, ¿verdad? Debe de gobernar bien su familia. Entonces, ¿por qué tanto requisito? ¿Por qué? Por el bien de la iglesia. Si va a hacerse cargo de un área, ya sea hombre o mujer, es necesario que sea cristiano y que tenga la evidencia. Y si tiene esto que se le pide y hay un conflicto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a demandar que se le ordene con su autoridad o va a ser humilde? ¿No? Cuando alguien lo insulte, ¿le va a soltar el trancazo por insultarlo? No, va a ser paciente.
va a soportar, va a estar enfocado en servir. Por eso hay requisitos. Hay muchos que se dicen cristianos y no lo son. Y Jesús nos dijo cómo identificarlos. ¿Cómo se identifica? Al árbol se le conoce por sus frutos. Podrá decir lo que quiera, que tiene sueños, visiones, que Dios le habla, lo que le pegue en gana. Son sus acciones los que revelan quién es en realidad. ¿Verdad? Entonces, cuando se pide requisitos para los diáconos, ¿qué es lo que se está buscando? Un cristiano maduro. Y va a beneficiar a la iglesia. Si permitimos que alguien que no tenga estos requisitos sirva, nos hacemos un daño todos. Porque en lugar de ir creciendo en lo que se nos encomendó, vamos a estar pleito tras pleito, problema tras problema, dificultades, cosas mal hechas. Esto retrasa más que ayudar a avanzar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si alguien que fue puesto y tiene todos los requisitos de un diácono, de repente cae en pecado, como dicen, y ya no los tiene? ¿Qué debemos hacer? Volviendo al caso de este hombre que ha adulterado ya varias veces y ya admitió que pues es su debilidad. ¿Qué hacemos con él? ¿Debe ser pastor o no? No debe de hacer. ¿Qué pasa si un diácono hace cosas que lo descalifican de lo que tenía que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Puede seguir siendo? No. Es decir, los requisitos no es el pase de entrada a un nombramiento vitalicio. Es lo que sostiene a una persona ahí. Al momento en que, como mencionaba, si tú tienes una pirámide y tienes uno arriba que es el que da todas las órdenes, si ese se va de la escritura, cae en pecado, ¿qué haces? Lo quitas y lo disciplinas. Si no, no eres la iglesia de Cristo. Pero él es el pastor y no tiene lo que la Biblia demanda y él no está por encima de la escritura. He escuchado esta objeción más de una vez. Los dones son irrevocables. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez te lo dijeron? ¿Alguna vez lo usaron en tu contra? Oye, tú no debes ser haciendo eso, los dones son irrevocables. Ellos están citando Romanos 11:29, Reina Valera 60, porque así la citan. En la Reina Valera 60 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, dicen, y yo también pensaba así, pues es pastor, cayó en pecado, pero nunca va a dejar de serlo, porque es un don de Dios. Porque los dones son irrevocables. Y el llamamiento de Dios, dice. Y si Dios lo llamó como pastor, no lo puedes quitar. Y estoy seguro que así debe ser el razonamiento del caso de este hombre. Pues eso es lo que soy, no me puedes quitar porque Dios no se arrepiente. ¿Cómo respondemos eso? Con el contexto. Vamos a leer Romanos 11, 25 al 32. NBI, por favor. Romanos 11, 25 al 32. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de misericordia. Asimismo, estos que han obedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los dones irrevocables y su llamamiento? ¿Con respecto a qué? A las promesas de salvación. Y si Dios prometió que Israel sería salvo,
como Pablo lo explica en la carta a los Romanos, los israelitas, según la elección soberana de Dios, van a ser salvos y Él no se retracta. Ese es el don que habla este pasaje de la Escritura. Es cierto que si Dios te dio el don de profecía, no va a decir, no, ¿sabes qué, Hernán? Ya no. No, claro que no. No estoy diciendo que Él te va a quitar los dones que te dio. Dios no se contradice. Lo que hay que entender es que cuando hablas de diácono, estás hablando de un oficio en la iglesia. Y el oficio tiene demandas. Y si tú no cumples con lo que se requiere, no puedes ejercerlo. No que dejaste de ser cristiano, o depende de lo que hagas, ¿verdad? Si terminaste expulsado. Pero no podemos pensar que alguien que es pastor lo va a hacer por siempre y luego se lo va a heredar a sus hijos. Como si en mi caso, como si dijeran, él es el futuro pastor. Pues no, nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Me gustaría que él fuera pastor? Sí. Pero es Dios quien reparte los dones, ¿no? Entonces, hablar de diáconos es serio. Se requiere un compromiso. Obviamente para con los que vas a servir, pero primero con tu vida cristiana. Con tu santidad. Porque puedes quedar descalificado del oficio. ¿Verdad? Por último, versículo 13, 1 Timoteo 3:13, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Un lugar de honor, es un privilegio ser diácono. Y el diácono que absorbe responsabilidades de un área de servicio, apoya, ayuda, además de beneficiar a toda la iglesia, permite que los ancianos se enfoquen en la enseñanza y en el pastoreo. Y ese es otro error. Yo entiendo que muchos pastores, aunque están en un esquema piramidal, son bien intencionados. No predican de la Biblia ni la saben, en parte porque ni siquiera tienen oportunidad. No digo que no son necios, muchos son necios. Pero hay otros que tienen que hacer todo. Y no tienen tiempo para dedicarse a lo importante. Y ese era el problema que dijeron los apóstoles. Hay un área deficiente, pero no podemos invertir más tiempo. Nuestra tarea es la palabra y la oración. Pongan hombres capaces que se hagan cargo de eso. Entonces tú podrías decir, oye, yo tengo llamado evangelista, pero eso no te hace diácono, ¿verdad? Y podrás estar evangelizando, pero eso no te hace diácono. Si tú estás a cargo del área de evangelismo, entonces eres diácono, ¿verdad? Puedes tener el llamado pastor, pero todavía eres neófito. Puedes tener llamado pastor y empezar a ejercer, y eso no te hace anciano. Aunque los ancianos son pastores, pero eso lo voy a aclarar si Dios quiere el próximo tema. Entonces, un cristiano de veras, ¿verdad?, que ha madurado, no tiene problema en cumplir con ningún requisito. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? O no debería tener problema en cumplir con esos requisitos. Y no debería tenerles miedo tampoco. No, hombre, aquí agarras tremendo paquetón. ¿Qué tal si de repente adultero? No puedes pensar así, ¿verdad? Porque si has caminado con Dios, has visto que Él es fiel, a pesar de que eres infiel. Has visto que Él te capacita, que Él te usa. Y buscar ser diácono es algo muy útil. Es algo que tiene, dice aquí, un lugar privilegiado, es un lugar de honor. Y es algo que todos deberíamos de buscar. No necesariamente aquí todos ser diáconos, pero hay mucha necesidad afuera, ¿verdad? Y los necesitamos. Esa es la manera en que funcionamos en Árbol Plantado. Hay diáconos y diaconisas. Yo entiendo que hay cristianos que piensan que las mujeres no pueden ser diáconos, pero yo no encuentro eso en la Escritura. Sobre todo el caso de Febe, ¿verdad? Entre nosotros hay diáconos y diaconisas. Y yo entiendo y sabemos que muchos no saben ni quiénes son, ¿verdad? Así que dentro de poco tiempo se va a poner como área ahí de periódico mural
donde va a venir la foto y el nombre de cada uno de los diáconos y ancianos en esta congregación. Se va a describir qué hace cada área en la que ellos están. Y de esa forma, cuando encuentres algo que no te guste, no murmures. Dirígete al encargado de esa área. Y vamos a buscar la solución. ¿Me explico? La murmuración no nos sirve de nada. Pero si encontramos quiénes son responsables, podemos retroalimentar. Si queremos servir, ahí está el responsable y le preguntas qué se requiere. ¿Me explico? Entonces, si tú estabas pensando, ¿qué soy yo? Pastor, evangelista, ninguno de esos, no te preocupes. El diaconado es un área muy amplia. Son diáconos, bueno, es diácono o diáconos los encargados del área de Ujieres. ¿Sí? ¿Es un ministerio? Claro. ¿De los de multimedia? ¿Son bíblicos? Espérame, ¿cómo bíblicos? No vas a encontrar multimedia en la iglesia, en la escritura. Pero el hecho de que se administre un área para servir, eso es bíblico. Por eso es un ministerio bíblico. ¿Verdad? Llevar comida a los necesitados también es, aunque no está en los 5, pero es un ministerio. Y ahí hay amplia posibilidad de ubicar dónde hay necesidad en la iglesia, qué estamos haciendo que es deficiente. Ahí se puede hacer un área de servicio. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. Queremos llegar a esto, ¿verdad? Si no hacemos eso, no calificamos como iglesia de Cristo y sobre todo no nos mostramos amor unos a otros. La murmuración es opuesto a eso, ¿verdad? El decir hay algo que está mal, hay un hermano que lo está haciendo mal. Jesús dijo, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí empieza eso. Todos tenemos cosas que hacemos mal, ¿verdad? Todos. Todos. Nunca se va a acabar eso. ¿Verdad? ¿Qué vas a sentir cuando alguien te diga, oye, quiero hablar contigo? Porque me parece que algo no está correcto en lo que hiciste. ¿Qué vas a pensar? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Ah? ¿Qué vas a pensar? ¿Te vas a enojar? No, porque si te ama, te lo va a decir. ¿Qué pensarías de alguien que dice, hombre, está bien perdido Hernán, pero no le dice nada? ¿Es mi hermano en Cristo? Claro que no. Claro que no. Aunque diga, sus acciones lo delatan. Por eso, tenemos que procurarnos unos a otros. Claro que también se requiere saber decirlo, ¿verdad? Eres un vil pecador porque te vi en un depósito. Arrepiéntete. Yo entré con unos amigos y ni siquiera compré nada, ¿verdad? No, yo te vi que saliste con una caguamón. Bueno, para los que no están en México es una cerveza grandota, ¿verdad? Ya nos oyen de muchas partes y ya me han dicho, hay cosas que dices que no sabemos qué es. Bueno, ok, a lo mejor yo me cuido mucho de eso, ¿eh? Y es muy difícil que a mí me pueda pasar. Pero si alguien tiene un papá incrédulo que le da por tomar y te manda a la tienda, ¿qué vas a hacer? Si él le dice que te sujetes a tus padres, pues vas a ir con mucho cuidado al depósito, ¿verdad? No me vaya a ver Hernán. Y te llevas una bolsa de papel y echas la cerveza a la bolsa y como quiera va a ser sospechoso, porque ¿quiénes son los únicos que echan las bolsas en botellas? Por los borrachos. Y vas a ir caminando y obviamente si alguien,
Me van a ver. No, no, espérate. Tampoco se trata. Yo te vi. No, oye, ¿qué onda? Te vi la otra vez. ¿Ya agarraste el vicio o qué? No, no, se le iba a llegar a mi papá. Ah, asunto arreglado, ¿verdad? No vas a llegar. Yo te vi, pecador. Sí, de seguro te la tomaste toda. Y bien helada, por eso estás ronco. Y empiezas a sacar conclusiones, ¿verdad? No. Son cristianos buscando la manera de ayudarse unos a otros. Y se requiere que seamos maduros, tanto el que recibe la crítica como el que la va a dar. ¿Verdad? Así que te estamos viendo. Somos una carta abierta, dijo Pablo, ¿verdad? Todos nos pueden leer. Cuando me leas, sé honesto conmigo. ¿Es mucho pedir? No. Yo voy a ser honesto contigo. Porque te amo. Y espero que me ames. Y espero que se amen. ¿Verdad? Entonces, para hablar de los diáconos, necesitamos diáconos. Tenemos áreas de servicio y seguramente faltan más. Si tú eres cristiano y no haces nada, no debes de estar en paz, no estás en paz. Y si tú estás esperando que yo vaya a decirte lo que debes hacer, a menos que Dios me ilumine y me diga, ve y dile, no voy a ir a decirte, porque no tengo la más mínima idea de qué debes hacer tú. Eso es responsabilidad tuya. ¿Verdad? Si Dios te dio dones, úsalos, aunque yo no te lo haya pedido. Porque a quien le van a pedir cuentas de tus dones, no es a mí, es a ti. ¿Y qué respuesta dará Dios cuando digas, a ver, Chana, ¿qué hiciste con los dones que te di? Hernán nunca vino a invitarme. No, nunca me invitaron a participar. No, es que nunca abrieron un área donde yo lo usara. ¿Es válido? No, a ver, ayúdenme a hacer esto, yo quiero, vamos a organizarnos. ¿Quieres ser responsable? Vamos a pasar los requisitos. Bueno, quizás no los tengo, pero échenme a alguien que los tenga para poder avanzar. Ahí sí, ahí yo ya voy a tener responsabilidad. ¿Cómo le hacemos para que pueda servir? ¿Me explico? Pero si estás esperando que alguien vaya por ti a invitarte a servir, estás perdiendo tu tiempo. Así que hay que ponernos a trabajar todos, ¿verdad? Hay quienes no tienen todavía los requisitos y eso no significa que ya estás mal. Hay 3 tipos de áreas y lo voy a completar con los ancianos. Los que dirigen, los que sirven y los que se están capacitando para servir. ¿Se entiende? Tú puedes decir, quizás ahorita no tengo lo que se requiere, pero me estoy capacitando. Me estoy esforzando por aprender, por tener más evidente mi santidad. Y entonces calificarás. ¿Ok? Así que pidámosle a Dios eso, ¿no? Servicio. Vamos a orar, Señor. Tú has establecido la forma en la que debemos trabajar y es nuestro esfuerzo, Señor, tú lo sabes, en apegarnos a tu palabra al momento en que servimos en este lugar. Danos la gracia, Señor, para poder hacer las distinciones que la Biblia nos demanda. Danos gracia para comunicarla, Señor. Danos sabiduría para saber cómo hacerlo. Danos entendimiento para poder detectar y discernir al que está preparado y al que no, y aún al falso hermano entre nosotros. Padre, te rogamos que nos hagas crecer a tu estatura y que seamos honestos unos con otros. Te rogamos que no haya murmuración entre nosotros, Señor. Y que podamos tener claro que debemos trabajar juntos para edificarnos, para preparar a los que están y a los que tú estás trayendo, Señor. Nos ha pasado, como dice la Escritura, conforme crece el número de personas que tú traes,
nos enfrentamos a más problemas. Y no nos quejamos de eso, Señor, sino que te pedimos sabiduría y entendimiento para resolverlos. Así como guiaste a los apóstoles, Señor, a resolver cada cosa que se encontraban, cada cosa que enfrentaban, concédenos la misma gracia, Señor. Que en medio de las deficiencias que podamos tener como congregación, en medio de las necesidades no suplidas quizás, de todas las áreas de oportunidad, que estemos enfocados en servir. Que ninguno de nosotros en ignorancia se vuelva déspota, Señor. Que ninguno con autoridad trate de dominar a los demás, sino que siempre seamos ejemplo de servicio, como tú lo hiciste. Que lavemos los pies de nuestros hermanos, que nos dediquemos a servir, Señor, porque lo hacemos para ti. Y sabemos que cuando queremos, Señor, y nos enfocamos y te pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes. Por eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Levantas tu mano y te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, haces una y das oportunidad a los demás. Si ya no hay preguntas y todavía hay tiempo, puedes volver a tomarlo. Pero por cuestión de tiempo y las preguntas que se puedan presentar, procura plantear tu pregunta de forma concisa, ¿verdad? ¿Me explico? Para que no haya personas que se queden con ganas de preguntar. Ya si no hay quien pregunte, pues puedes preguntar más tranquilo, al cabo hay 15 minutos, ¿verdad? Buenas tardes, hermano. Buenas. Oye, es una pregunta un poquito con algo de duda, ¿no? No me quedó muy claro a lo que te refieres con pastores. Si me permites, me gustaría darte para mí el concepto de pastores, porque para mí el concepto de pastores está vigente. Uh-huh. Sí, es muy probable que tal vez el 90% de la ¿Pastores o apóstoles? Pastores, okay. Sí. Sí está vigente y estoy de acuerdo. Sí, es que ahorita como que sentí que le tienes un poco de aversión al título de pastor. A lo mejor lo malinterpreté, pero pues para mí tú eres el pastor aquí. Digo, bueno, tú eres el que soy estás en uno autoridad de los pastores. Sí, pero digo, no podemos negarlo que tú estás. Ya sé que hablaste de la pirámide y de la puntita de la pirámide, pero vamos a pensar lo que dice la palabra de Dios. Para empezar, la palabra de Dios, yo pienso que los pastores deben de estar soportados en un cuerpo de ancianos o presbíteros, ¿no? Uh-huh. La palabra de Dios dice ahí en Proverbios 11 que la sabiduría está en la multitud de consejos. Entonces, uh-huh. Es muy cierto que lo que tú dices, ¿verdad? Que no puede quedar toda la autoridad en un solo hombre y toda la revelación en un solo hombre, porque pues es sumamente peligroso. Pero el problema es que así están instituidas en la gran mayoría de las iglesias. Uh-huh. Yo considero que el pastor es el obispo, el episcopos, porque episcopos pues es el que dirige o el que está soportado en un cuerpo de presbíteros, de ancianos. Uh-huh. Entonces, claro, pues no te vamos a decir o no les vamos a decir a los pastores obispos, el obispo Hernán Cruz, pues no, ¿verdad? No, uh-huh. Como que no está muy, nuestra cultura no está muy diseñada para eso, ¿no? Digo, aparte que está muy impregnada del catolicismo esa palabra, uh-huh. Aunque es bíblica. Pero he oído algunas críticas de algunos hermanos que hablan de que el pastorado, no los entiendo si es que no lo aceptan o deberían de ser más explícitos en cuanto a que el pastorado en la mayoría de los casos está mal aplicado porque las decisiones dependen de un cuerpo de consejo, uh-huh. Y no de un solo hombre. Entonces, ahorita sí porque mencionaste, me hizo así un poquito de comezón la pregunta, porque dijiste que hablaste sobre la autoridad y de la obediencia. Uh-huh. En Hechos, creo que es Hebreos, creo que es Hebreos 13. Sujetaos a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros pastores, ¿verdad? Y que tenemos que estar bajo autoridad de ellos. Uh-huh. Así lo dice Hebreos. Sí. A Jesucristo le llaman también el pastor de vuestras almas. Uh-huh. Pero también hay otro pasaje que le dicen el obispo
también de vuestras almas. Entonces yo veo mucha similitud entre pastor y obispo, Sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se le conoció siempre toda la vida a Spurgeon como el pastor del tabernáculo. Ujú. Entonces yo creo que, no sé si me podrías o nos Sí. podrías explicar más, porque a veces siento que pudiera ser que riñes un poquito con la palabra pastor. Ok. Y si no, pues estoy yo mal equivocado. Los pastores son vigentes, obviamente. A lo que yo me refiero es que hay que hacer una aclaración en 2 puntos. Primero, yo considero que anciano, obispo y pastor es lo mismo. Cada palabra habla de cierta función, pero de lo mismo. Ahora, cuando hablamos de pastores como autoridad, lo que yo me refiero a que ellos no son la máxima autoridad es en el sentido de que no estamos sujetos a lo que el pastor diga si no está en la Escritura. Es decir, si no está respaldado por la Escritura, él no tiene autoridad en lo que dice. La autoridad del pastor es delegada de la Escritura. Así que cuando yo hablo de estos pastores que empiezan a dar órdenes y demandan autoridad, estoy asumiendo, o lo digo en el caso de aquellos que consideran que su persona implica autoridad en lo que diga y en lo que él considere. Entonces, eso es falso. Bíblicamente hablando, la autoridad viene de la palabra. Ok. Pero con respecto bueno, leí yo de un hermano antiguo, de un escritor antiguo, que la palabra más exacta, pastor lleva 3 títulos, o sea, es el obispo, pero también es anciano, como tú dices, ¿verdad? Es presbíteros. Pero la diferencia está en que el pastor, al ser el obispo, él le daba la definición, es el anciano mayor. Es el anciano mayor. Es un anciano, pero es el anciano mayor. Entonces, sí tiene cierta algunos le llaman autoridad. pastor principal. Ok, a eso. Para mí ese es un título más... Bueno, sé. es que eso lo vamos a ver con los ancianos, ¿verdad? en el tema donde hablemos de los ancianos. Como ahorita estoy enfocado en los diáconos, no hemos profundizado en esa parte. Pero aún cuando se denomina a un pastor principal, él sigue estando sujeto al consejo de ancianos. Correcto, sí, estamos de acuerdo ahí, sí, estamos de acuerdo. Ok. ¿Estamos de acuerdo Gracias. entonces? ¿Alguien más? Buenos días o tardes, no sé qué hora son. Sí. No me quedó un poco claro cuando mencionó que los pastores tenían que ser, bueno, el obispo tiene que ser irreprensible. Cuando cometía cierto tipo de falta, ya de por vida ya no podía ser pastor. Obviamente, sí, depende de lo que hizo, ¿verdad? Porque imagínate que un pastor, volviendo al caso del adúltero, ¿cómo atrae las orejas el pobre? ¿Verdad? Adulteró, ok. Imagínate que vuelve a ser puesto como pastor. También hay un requisito que no lo mencioné, pero es que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, cuando alguien adultera, no es algo que se queda del conocimiento de la congregación, esas noticias vuelan. Ahora, cuando se encuentren al adúltero tratando de guiar al pueblo a la santidad, no es tropezadero para los de afuera y los que se hayan enterado, estorba, entorpece la buena opinión del cristianismo. Entonces, no significa que porque adulteró ya no es cristiano, ¿verdad? Él está obligado aún a servir, pero nunca en la responsabilidad de diácono o anciano. Él tiene que seguir sirviendo donde pueda, pero no se le puede entregar ese nivel de responsabilidad precisamente por el requisito de ser irreprensible. O sea, ya de por vida queda como, por así decirlo, vetado de ese ministerio. Claro, porque eso puede generar muchísimos problemas si alguien lo acusara de algo que hizo. De hecho, eso lo puedes ver mucho entre los no creyentes. O sea, cuando hablan de algunas iglesias, ese señor yo lo vi que hace esto y eso, y se dicen cristianos. Tienen tan mala opinión de los de afuera que entorpece la obra que se hace y no debiese tener esa responsabilidad. Porque, bueno, por allá del 2012 se dio el caso de un pastor muy famoso que confesó públicamente y hasta por televisión que había caído en adulterio. Lo confesó en la iglesia
pasó como un año o 2, no recuerdo, lo quitaron de pastor, ¿verdad? Lo pusieron en proceso y luego después de 2 años lo volvieron a colocar. Pues hemos visto que cuando nosotros tenemos que confesar, la otra vez vimos esa enseñanza, como un pastor que confiesa que falló, pues creo yo que es una evidencia de que si estás arrepentido, ¿no? Como vemos el caso de Pedro, ¿no? Que negó a Jesús. Para mí eso se me hace todavía más grave que un adulterio, porque negaste a Jesús, que es algo primario, ¿no? Ujú. Sin embargo, él no le quitaron no dejó de ser apóstol, no dejó de servir a Dios. Ujú. Y un pastor porque vemos evidencias de arrepentimiento, que dice la palabra que lloró amargamente, ¿no? Es un pastor que realmente vemos frutos de arrepentimiento, no se puede volver a poner en ese ministerio. Bueno, es que el hecho de que Dios lo perdone y lo restaure no está en duda, ¿ok? Aquí hablamos sobre el requisito en particular. Y cuando tú vas a los apóstoles, a los discípulos, ahí te vas a encontrar varias posturas en cuanto a en qué momento nacieron de nuevo. Porque ellos peleaban y discutían y se comportaban como incrédulos hasta que Jesús se aparece a ellos, les sopla el Espíritu Santo y de ahí todos oran unánimes, ¿verdad? Entonces, si ese es el momento en que nacieron de nuevo, la negación de Pedro no cuenta. ¿Me explico? Pero si alguno dice es que antes, bueno, tiene el problema para explicar por qué el pésimo comportamiento de todos. Pero es mi postura personal que el nuevo nacimiento de ellos está desde que Jesús les sopla y le dice reciban el Espíritu Santo. Es ahí donde está la evidencia y por eso yo no tengo ese problema. O sea, para mí no representaría un problema que Pedro haya negado a Jesús. Pero hablando en cualquier sentido, es muy complicado justificar que ese hombre que ya era cristiano y que ya era pastor haya caído y no vuelva a caer. Se requeriría no nada más que diga perdón. Es decir, tú, imagínate que tú eres responsable de ponerlo ahí. Sabes que puede ser tentado en esa área gravemente. Más que pensar en que él debería de ser, también tienes que pensar en él. ¿Es justo que lo enfrentes a semejante problema? ¿Estará preparado para enfrentarlo y tropezar nuevamente? Es decir, es mucho el riesgo que se corre. Por eso, el hablar de ser analizado y no encontrarle culpa, no puede decir, pues lo analicé ahorita y no trae nada. No, tienes que considerar su historial como cristiano. Imagínate que alguien es reconocido porque ha ido a las iglesias y roba, y roba, y roba. ¿Lo pondrías a cargo de las finanzas? ¿Pero por qué no? Si Dios ya lo perdonó. No, pues porque no es irreprensible. Ese es el punto. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es sobre la elección de los diáconos. ¿Es la iglesia la que escoge a los diáconos o es el consejo de ancianos? Ok. Ya que en Hechos pues se ve como la iglesia es la que escogía y nada más fueron a presentarlo a los apóstoles. Bueno, me parece que del texto encontramos que cuando los apóstoles les imponen las manos, ese es el reconocimiento de ellos. Y me imagino, como Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, se tuvo que examinar que realmente fueran ellos. Es decir, yo no veo una democracia de que porque todos votaron por ellos ya son. Es decir, yo veo que la gente puede proponer, pero a fin de cuentas la imposición de manos es una decisión de los ancianos, que lo que los reconoce oficialmente en esa tarea. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? La hizo de emoción, ¿verdad? No, estaba dando chance a los demás. Pastor, de hecho el hermano, casi es la pregunta que te iba a hacer. Veo en la escritura que estudiamos el día de hoy a la asamblea, la escritura dice, buscad entre vosotros y más adelante dice, y eligieron. No tengo nada en contra de mis hermanos, de hecho trato de considerar a todos mayores que yo, ¿verdad? Pero ese proceso, aunque lo puedo entender por la respuesta que le diste a él, porque en lo personal dices tú lo que yo veo, pero una cosa, pastor, con todo respeto, es como dices tú, bueno, yo lo veo así,
pero no podríamos verlo también, o cuál sería el pero de verlo como se entiende a primera vista en la Escritura, donde la misma congregación dicen, oye, vamos a elegir a Esteban, a Prócoro, a Nicanor, a todos los demás, y entonces sí los apóstoles como que, no sé, autorizaron, ¿verdad? Ese proceso, me han dado la oportunidad de ser miembro de la iglesia, tenemos un año, pero veo que ya existen diáconos. Esa parte de la Biblia que se pudiera entender de esa manera, ¿también lo hicieron así o porque tú no lo ves así, los decidieron los puros ancianos? Es decir, cuando digo que yo lo veo es basado en una interpretación, ¿verdad? No nada más como yo veo. Porque fíjate, si hay requisitos, ¿verdad? Y la tarea de un anciano es enseñar la palabra y guiar conforme a la palabra, y la gente por mayoría de votos pone a alguien o propone a alguien que no cumple los requisitos, ¿dejarías que sirva si tú fueras anciano? Dices, no, porque mi tarea es apegarme a la Escritura. Entonces, el hecho de que la gente proponga algo no significa que por democracia los elegidos deben de servir, porque el filtro es la Escritura. Y los encargados de que la Escritura se respete son los ancianos. Por eso es que digo, lo que yo veo en la Escritura es eso. Para mí me parece muy claro. El hecho de que la gente haya propuesto a estos no significa que ya por mayoría de votos son. Tiene que haber un filtro y los responsables de ese filtro son los ancianos. Por eso, a última instancia, quien está autenticando la elección de esos son los apóstoles cuando les imponen las manos. Porque si no, imagínate qué peligro sería que todos se propongan a votar por alguien que no cumple con los requisitos, y si estuviéramos en una democracia, pues nos amolamos todos y hacemos a un lado la Escritura. Sí, aunque la Biblia, pastor, al menos yo entiendo que no es tanto de que por quién votan más, sino que la misma Escritura dice, buscad entre vosotros, y dice de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. O sea, tampoco era de porque, a ver, ¿a quién le cae bien Raúl? Pues ¿cuántos votan por Raúl? Sino que se supone que la asamblea o la congregación en aquel tiempo tomaron en cuenta esos requisitos que la misma Escritura nos dice. Entonces, difícilmente creo yo que iban a escoger a alguien que fuera, como decías tú ahorita, un neófito, un recién llegado, o que sabíamos que golpeara a la mujer, o que era muy dado al vino, o que le gustaran las ganancias deshonestas y ese tipo de cosas. Bueno, te sorprenderías de las cosas que a veces pueden hacer la gente, ¿verdad? Un ejemplo, imagínate que hay conflicto entre si debiéramos de reconocer a los homosexuales como nacidos de nuevo. Y están proponiendo que un homosexual sea diácono o anciano. Un homosexual que no me refiero en cuanto a su inclinación, sino que vive con otro hombre o es mujer y vive con otra mujer. Y en público llevan su relación supuestamente amorosa y quieren ponerlos como diáconos y votan, y la mayoría vota que sí. ¿Debiésemos considerar que su decisión es la autoridad o hay que filtrar con la Escritura? Ahora, eso es un hecho real. Hay iglesias grandísimas que se han puesto a votar si se deben de permitir pastores o ancianos, aunque sean homosexuales o de la comunidad gay, y han votado que sí. Entonces, es sorprendente lo que un grupo... mira, los ignorantes en bola son muy peligrosos. Creo que con eso digo todo. Sí, aunque la misma Escritura, pastor, nos da la respuesta por la pregunta del hermano acerca del pastor adúltero. Porque el versículo que estamos estudiando que dice, y él mismo constituyó. Entonces, si un hombre que se decía pastor en tal iglesia adulteró, a simple vista, o sea, el que lo constituyó no fue Dios, porque si él mismo lo constituyó, él no hubiera caído en el adulterio. Y cae en el ejemplo que tú pones también. Pero ahorita. hay gente que piensa que sí. Bueno, pues esa mayoría de la gente están completamente equivocados y completamente errados, Por y eso completamente ignorantes de la Escritura. Por eso el filtro es la Escritura a cargo de los ancianos. Que si lo dejas como una democracia, van a poner lo que ellos piensan. ¿Sí? Gracias. Okay, se acabó el tiempo.